Hola, en esta clase vamos a estudiar las reglas de derivación y vamos a comenzar con la derivada de una constante. Una función constante es aquella donde solo tenemos un número. En este caso es f de x es igual a 3. La regla nos dice que la derivada de cualquier constante es 0. Así que no importa que el número sea 3, o 5, o 20, la derivada siempre será 0. Y ahí tenemos, esa es la primera regla de derivación. Vamos con la siguiente. Esta regla se conoce como la regla de la potencia y la aplicamos cuando tenemos una variable elevada a un exponente. En este caso tenemos f de x es igual a x cuadrado. La regla nos dice que para encontrar la derivada tenemos que bajar el exponente como coeficiente, escribimos la letra x, le colocamos el mismo exponente a la letra x, pero a ese exponente tenemos que restarle 1. Hacemos la resta de los exponentes, 2 menos 1 es 1, entonces colocamos 2x con exponente 1, pero cuando tenemos exponente 1, ese no lo escribimos, así que la respuesta es solamente 2x. Y esa es la derivada de la función x cuadrado aplicando la regla de la potencia. Vamos a ver otro ejemplo de la misma regla. Tenemos ahora la función 3x al cubo. Podemos observar que tenemos un exponente de una variable, por tanto sabemos que tenemos que aplicar la regla de la potencia. La regla nos dice que para encontrar la derivada tenemos que bajar ese exponente como coeficiente. Pero en este caso también tenemos un coeficiente de la variable que es 3. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el coeficiente por el exponente. Escribimos 3, el coeficiente de nuestra variable, por 3, que es el exponente que hemos bajado. Luego colocamos la letra x. A la letra x le ponemos el mismo exponente que es 3 y a ese 3 le vamos a restar 1. Ahora hacemos las operaciones. Primero multiplicamos 3 por 3, es 9. Escribimos la x y ahora vamos a hacer la resta 3 menos 1, 2. Y ahí tenemos 9x cuadrado es la derivada de 3x al cubo. Hemos aplicado la regla de la potencia. Ahora vamos a ver otra regla de derivación. Vamos a ver la regla que nos permite encontrar la derivada de una suma. Podemos ver que en nuestra función tenemos dos sumas. La regla nos dice que solamente tenemos que derivar por separado cada término y sumar sus derivadas. Vamos a comenzar entonces derivando el primer término, 3x cuadrado. Para derivarlo vamos a aplicar la regla de la potencia, porque como podemos observar es una variable que está elevada a un exponente. Para derivarlo vamos a multiplicar 3 por 2, es 6. Escribimos la letra x. Y al exponente 2 tenemos que restarle 1. 2 menos 1 es 1. Pero como ya dijimos, el exponente 1 no lo escribimos. Así que solo nos queda 6x. Escribimos el signo más y ahora vamos a derivar el segundo término, 2x. Hay un truco fácil que nos va a permitir encontrar esta derivada. Siempre podemos usarlo cuando tengamos una variable que tenga exponente 1. La derivada siempre será el coeficiente de esa variable. En este caso es 2. Así que la derivada de 2x es 2. Escribimos el signo más y ahora encontramos la derivada del último término que es una constante. Como vimos en la primera regla, la derivada de cualquier constante es 0. Y como sumarle 0 a cualquier expresión no la cambia, entonces lo borramos. Y solo nos queda que la derivada es 6x más 2. Vamos ahora a ver la siguiente regla, pero antes no te olvides suscribirte, darle like y compartir. Aquí tenemos la regla que nos permite encontrar la derivada de una diferencia o de una resta. La regla nos dice que tenemos que derivar cada término por separado y colocarle el signo menos. Entonces vamos a comenzar derivando 6x al cubo. De nuevo, como tenemos una variable elevada a un exponente, entonces vamos a aplicar la regla de la potencia. Multiplicamos el coeficiente por el exponente, 6 por 3, 18. Escribimos la x. Al exponente le restamos 1, 3 menos 1 es 2. Y ahí tenemos la derivada, 18x cuadrado. Escribimos el signo menos y ahora vamos a derivar 2x al cuadrado. Multiplicamos el coeficiente por el exponente, 2 por 2 es 4, escribimos la letra x. Al exponente 2 le restamos 1, 2 menos 1 es 1, pero el exponente 1 a la x no se lo colocamos, así es que nos queda solamente 4x. Y ahí tenemos, esa es la derivada de nuestra función. Vamos con la siguiente regla. Ahora nuestra función es un producto o una multiplicación. Vamos a aprender la regla que nos permite derivarla. La regla nos dice que todo ese producto tenemos que escribirlo 2 veces.
y que ambos productos los vamos a separar por un signo más. Ahora, del primer producto vamos a derivar el primer factor y del segundo producto vamos a derivar el segundo factor. Eso es lo que nos dice la regla. Vamos a colocarle una apóstrofe a cada factor que vamos a derivar. Derivemos el primer factor. Vamos a aplicar la regla de la potencia. Multiplicamos 2 por 3 es 6. Al exponente 3 tenemos que restarle 1. 3 menos 1 es 2, así que escribimos x cuadrado. Y ahí tenemos la derivada de 2x al cubo, es 6x cuadrado. Escribimos el signo más y ahora vamos a derivar el segundo factor del segundo producto. Como es una suma, la regla de la suma nos decía que teníamos que derivar cada término por separado y sumarlos. Entonces vamos a comenzar derivando 4x cuadrado. Aplicamos la regla de la potencia, multiplicamos 4 por 2 es 8 y el exponente 2 lo disminuimos en 1, así que solo nos queda x. Colocamos el signo más y ahora vamos a derivar 3x. Dijimos que cuando solo tenemos una variable con exponente 1, entonces la derivada es fácil de encontrar porque solamente es el coeficiente. Así que la derivada de 3x es 3. Y ahí tenemos, esa es la derivada de nuestro producto. Lo único que resta es realizar operaciones algebraicas, multiplicaciones y reducir términos semejantes. Vamos a ver ahora la siguiente regla. Esta se conoce como la regla del cociente porque vamos a derivar un cociente o una división. La regla nos dice que para encontrar la derivada, primero tenemos que escribir una fracción. En el denominador de nuestra fracción vamos a escribir exactamente el mismo denominador de nuestra función original. En este caso es 2x a la cuarta. La única diferencia será que en la derivada vamos a elevar ese denominador al cuadrado. Y en el numerador de nuestra derivada vamos a escribir 2 veces el producto de lo que está arriba en la fracción original por lo que está abajo. Siempre en ese orden. Lo que está arriba por lo que está abajo. Lo escribimos 2 veces y lo separamos por un signo menos. Luego la regla nos dice que solamente vamos a derivar el primer factor en el primer producto y el segundo factor en el segundo producto. Vamos a escribirle una apóstrofe a cada factor que vamos a derivar. Vamos a comenzar derivando el primer factor del primer producto, 8x cuadrado más 2x al cubo. Como es una suma, la regla para derivar una suma nos decía que tenemos que derivar cada término por separado y sumarlos. Para derivar 8x cuadrado vamos a aplicar la regla de la potencia. Multiplicamos 8 por 2 es 16, escribimos la letra x, al exponente 2 le restamos 1, 2 menos 1 es 1, así que solo nos queda 16x. Escribimos el signo más y ahora vamos a derivar 2x al cubo, multiplicamos 2 por 3 es 6, le restamos 1 al exponente que es 3, 3 menos 1 es 2, así que nos queda x cuadrado. Y ahí tenemos la derivada, 16x más 6x cuadrado. Ahora vamos a derivar el segundo factor del segundo producto. También vamos a aplicar la regla de la potencia. Multiplicamos 2 por 4 es 8, al exponente 4 le restamos 1, así que nos queda x al cubo. Y ahí tenemos, hemos aplicado la regla del cociente para derivar esa función. Lo último que queda es aplicar operaciones algebraicas, multiplicaciones y simplificar términos semejantes para reducir la expresión. Te animo a seguir practicando para aprenderte mejor las reglas de derivación. Hay otras más que tienes que seguir estudiando. En los próximos videos te explicaré más reglas de derivación y otros ejercicios. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y no te olvides suscribirte.